bendiga. Una vez un estudiante del seminario, de su primer año de seminario, lo invitan a predicar a una iglesia y él muy contento, muy emocionado, pues se prepara su mejor mensaje con buenas anécdotas, con buenos textos, lo mejor posible. Llega a la iglesia ese día, predica el mensaje y al terminar pues se queda con la expectativa de saber qué tal, cómo le habrá ido, qué habrán pensado los hermanos. Y eso él baja y ve a un hermano por allí y le pregunta: hermano, ¿qué tal le pareció el mensaje? Y el hermano se le queda mirando así un poco y le dice: mira, me ha recordado la paz y el amor de Dios. Y el seminarista contento, ¿no? Ah, sí, ¿y cómo es eso? Explícate. Bueno, mira, la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y la verdad es que no me he enterado de nada. Y luego dice la Biblia que el amor de Dios es eterno. Y que se me hizo larga, que no veas. Bueno, yo espero que ni sea muy larga y que se pueda entender, ¿no? Pero sí, lo pasamos mal a veces los principiantes, ¿no? Y los que tenemos tiempo también, porque es una responsabilidad. Bueno, el título del mensaje de hoy es, o dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Estas son palabras de Juan el Bautista. Y si me pueden ayudar desde la cabina, colocar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Y les invito a que vayamos a la palabra. Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Yo tengo la versión de Reina Valera del 95. Puede que no tenga algunas palabras iguales a las que puedas tener en tu Biblia, pero la esencia es la misma. Y dice la palabra del Señor, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos se van con él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Amén. Pues Juan el Bautista fue todo un personaje en los tiempos de Jesús. Fue una persona que influyó a toda su generación. Su ministerio llevó a muchos al arrepentimiento, era su propósito. Él recibió el sobrenombre de Bautista por la cantidad de personas que bajaron a las aguas para bautizarse. Ese no era su apellido, simplemente era un sobrenombre, precisamente porque él predicaba el arrepentimiento y uno de esos testimonios de ese arrepentimiento era bautizarse. Lo mismo ocurre con nuestra denominación. Nosotros somos bautistas precisamente porque los creyentes después de la Reforma, aquellos que reconocieron que necesitaban tomar una decisión por Jesucristo, que no valía la fe de sus padres, que no valía el haber sido bautizados de niños sin tener conciencia de lo que estaba ocurriendo, ellos decidieron que era necesario tomar de nuevo bautizarse, ya siendo conscientes de lo que estaban haciendo. Y la gente despectivamente les llamaba bautistas por lo que hacían, y luego al final terminó siendo el nombre de nuestra denominación. Así resumido muy escuetamente, pues es lo mismo que le pasaba a Juan el Bautista. Él no es el fundador de la denominación bautista, como algunos han pretendido decir, simplemente fue un sobrenombre. Pero claro, Juan el Bautista no solo se conformaba con que bajaran a las aguas, ¿no?, sino que creyeran en aquel que él estaba anunciando, que era Jesús, el Cristo. Juan el Bautista fue un hombre respetado, fue un hombre admirado, también fue un hombre temido, fue un hombre que fue odiado también. Y en la cultura oriental, los baños
simbolizan la limpieza de los pecados. Claro, para Juan, como dije antes, pues no tenía sentido simplemente mojarse en el río, sino que tenía que haber un fruto digno de arrepentimiento. Por eso el bautismo como tal, pues no produce salvación. El bautismo es un acto voluntario, es un testimonio público de lo que ya ocurrió en la vida de esa persona que decide bañarse en las aguas, que es haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es una decisión que se toma de morir a la vieja vida para renacer a una nueva en Cristo, que es lo que dice también 2 Corintios 2:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que este Juan el Bautista, como dice también el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que él vino como testigo. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él, pero él no era la luz, sino que era un testigo de la luz. El Evangelio de Mateo capítulo 3 dice: este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿No? Si podemos poner Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5, vemos uno de los profetas que habló de este Juan el Bautista, porque luego quiero hablar de unas características en su vida que nosotros podemos aplicar en la nuestra. Isaías 40, del 1 en adelante, dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente le verá, porque la boca del Señor ha hablado. Este es uno de los momentos donde se anuncia que iba a aparecer Juan el Bautista como esa voz que iba a clamar en el desierto con el único propósito también de anunciar al Cristo. Este pasaje, cuando habla de allanar el camino, de enderezar lo torcido, de arreglar el camino, tiene que ver con una costumbre que había en aquella época, cuando un rey, una persona influyente, importante, quería visitar un pueblo. En aquellos entonces pues no existían las autovías que tenemos nosotros, las carreteras eran muy paupérrimas, había muchos huecos, los caminos eran muy complicados, y para facilitarle la llegada a ese rey o a esa persona influyente, ese pueblo se ponía manos a la obra y entonces allanaban el camino, rellenaban el camino, lo preparaban para que luego fuese más fácil llegar hasta ese lugar. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Él estaba preparando el corazón de Israel para que aceptaran a Cristo. Él estaba allanando, tapando huecos, preparando a las personas para que luego pudieran reconocer a Jesús y convertirse de sus malos caminos. Y es un poco también lo que hacemos nosotros cuando oramos por las personas que no conocen al Señor, cuando le damos un buen testimonio. Estamos allanando un camino, estamos tapando huecos, estamos haciendo las cosas para que ellos puedan tener ese encuentro con nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo de Juan el Bautista ese personaje que afectara a toda su generación? Porque estamos hablando de una persona que influyó muchísimo, impactó realmente la vida de los judíos de aquella época. ¿Acaso sería el currículum o las credenciales lo que le hizo ser tan admirado e influyente entre los suyos? Porque si nos ponemos a ver su currículum, la verdad que es extraordinario. Primero que todo, su nacimiento fue un milagro, porque su madre era estéril, ¿no? Lo mismo que le pasó a Isaac, a Sansón, a Samuel. Ya empieza con un milagro. En segundo lugar, dice la Escritura en Lucas que él ya fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Su padre era sacerdote, Zacarías, y su madre descendiente de Aarón, es decir, que venía de una familia de mucha importancia y de mucho peso en Israel. Aarón, el hermano de Moisés, nada menos. Su nacimiento fue anunciado por dos profetas, Isaías, como acabamos de leer,
y también Malaquías. Además, su venida le fue anunciada a su padre a través de un ángel, y no cualquier ángel, porque fue el ángel Gabriel, el mismo ángel que ayudó a Daniel a recibir una palabra de Dios, y el mismo ángel que también anunció o le anunció a María que estaba encinta a través del Espíritu Santo y que iba a tener a Jesús. Es decir, que tampoco fue cualquier ángel. Era familiar de Jesús porque eran primos. Elizabeth era pariente de María. Él apareció 400 años después del último profeta en el Antiguo Testamento. Después de 400 años de silencio aparece él como un profeta y es reconocido como tal 400 años después, y fue el último gran profeta en Israel, en Judea. Era respetado y temido también por el rey Herodes. Él lo escuchaba de buena gana. También se enfadó con él porque le decía las cosas a la cara, pero lo respetaba. Él fue el que señaló y dio a conocer a Jesucristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, o en muchos pasajes vemos anunciando la venida del Mesías. Él tuvo el privilegio de ser no solo el que anunciaba a Jesús, sino de mostrarlo a la multitud. Cuando él lo vio venir, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo ese privilegio que no tuvieron otros en el Antiguo Testamento. Además de eso, él fue el que bautizó al Señor Jesús. Y el único que por lo menos se sepa en la Escritura, que tuvo el privilegio de tener un contacto personal con la Trinidad de forma simultánea. Cuando bautizó a Jesús tenía al Hijo en sus brazos, lo estaba bautizando, pero escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero además vio descender el Espíritu Santo como paloma. En un momento tuvo contacto con la Trinidad, algo que no vemos en ningún otro en toda la Escritura. Lo que sí vemos es a un apóstol que le pasó todo lo contrario, que fue regañado por la Trinidad. Ese es otro que solo lo vemos en la Escritura, que es el apóstol Pedro. ¿Quién más que Pedro? ¿No? La primera por el Hijo, cuando le dice a Jesús que por qué se va a dejar matar, por qué tiene que morir de esa manera, y ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Vaya regaño que le mete ahí a Pedro. Pero es que en el monte de la transfiguración, cuando se presenta Elías y Moisés, ¿qué hace Pedro? Si lees la palabra te das cuenta que él dice: Señor, hagamos aquí una enramada, nos quedamos aquí tranquilos, contentos, ¿por qué tenemos que volver? Y entonces se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, Pedro, tranquilo, no vayas por allí, hazle caso a mi Hijo. Pero es que luego en los Hechos, cuando Pedro les ha anunciado el Evangelio, que va a ser también para los gentiles, él va a casa de Cornelio, que es un gentil, y comienza a predicarles de la manera más equivocada que cualquiera de nosotros puede hacer. Porque él entra en esa casa y les dice: mire, ustedes saben que para un judío es una ofensa entrar en casa de un gentil. Imagínate empezar así a predicar el Evangelio, ¿no? Es que para nosotros es ofensivo. Y sin embargo empieza a hablar y hablar, y no terminaba el mensaje, y dice que llega el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua, porque si no todavía estaríamos allí escuchando a Pedro, ¿no? Entonces, bueno, Pedro tiene esa fama también, por eso también se le dice el calcetín. ¿Sabes que a Pedro se le dice el calcetín? Porque cada vez que abre la boca mete la pata. Así que volviendo a Juan el Bautista, tenemos que todos los evangelios hablan de él, todos, y el libro de Hechos. De hecho, Marcos y Juan especialmente comienzan en el primer capítulo hablando de Juan el Bautista. Y eso es relevante porque ellos toman en cuenta a este personaje antes que a Abraham, antes que a Moisés, a los patriarcas, a Elías, a Eliseo, a Daniel, a Samuel, que fueron grandes en su época, o mujeres grandes de la época, y ellos entienden que es importante mencionar a Juan el Bautista. Y eso es relevante. Aún después de su muerte todavía había discípulos de Juan por allí. Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 19, ahí en Éfeso se encuentra con unos discípulos de Juan que no habían escuchado todo el mensaje completo, y él les habla del Espíritu Santo y terminan de recibirlo. Así que todavía había gente por ahí, aún después de muerto, que seguían siendo discípulos de Juan. Y por supuesto, lo último, él recibió las mejores palabras que un hombre puede recibir de Jesucristo. Él dijo: no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Que no es cualquier cosa, porque volvemos a lo mismo.
¿Dónde queda Abraham? ¿Dónde quedan los patriarcas? ¿Dónde queda David? ¿Dónde queda Salomón? ¿Dónde quedan tantos grandes hombres y mujeres que sirvieron al Señor? No hay hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista, capítulo 7 de Lucas. Entonces yo me pregunto, ¿será esto lo que hizo de Juan el Bautista, esa persona tan relevante, tan admirada, tan querida, tan impactante en los tiempos de Jesús? Porque mis hermanos, si esto es lo que hay que tener, estamos fritos. Estamos fritos. O aquí hay alguien que nació de un milagro así. Aquí, no sé, alguien le anunció un ángel a su familia que ibas a nacer, aunque fuese un pichón de ángel. ¿No? Si esto es lo que hay que tener, estamos perdidos. Pero no, gracias a Dios, Juan era un hombre también como nosotros, con pasiones, con dificultades y también con cosas en contra. Porque lo que yo quiero resaltar es realmente lo que sí podemos aplicar en nuestras vidas, sobre su vida. Pero no deja de ser extraordinario este personaje. Pero tenía cosas en contra. Por ejemplo, dice la Biblia que él tenía el poder de Elías, manifestaba milagros, pero no se registra ninguno. No se dice si sanó enfermos, si multiplicó panes, si bajó fuego del cielo, si resucitó a algún muerto. No se dice nada de eso. No se le registra nada de esto. Su apariencia personal era muy desagradable. Mateo capítulo 3 dice que vestía de piel de camello. Y hermanos, si un camello vivo huele mal, imagínate muerto. Con la piel de los camellos. Dice que tenía un voto nazareo. Esto quiere decir que él tenía que cumplir ciertos requisitos porque lo habían ofrecido, era una promesa. Y entre esos votos estaba no cortarse el cabello, no beber alcohol, no contaminarse ritualmente como tocar un cadáver. Tenía que tener mucho cuidado. El voto nazareo. Él tenía 30 años cuando anunció a Jesús. Así que imagínate, sin cortarse el cabello 30 años. Qué pedazo de melena tenía que tener. Vestido de piel de camello. Dice la Biblia que su dieta eran langostas y miel. Pero no eran esas langostas ricas de ahí de Galicia, del mar Cantábrico. Eran saltamontes, que también se le conocen como langostas. Y comía langosta. Imagínate una persona con esa melena, con la barba, vestido de piel de camello, comiendo ahí los saltamontes, que seguro se le quedaban por aquí las patas y las alitas, con la miel. Yo creo que eso era difícil de ver. Además vivía en el desierto, con el calor, con el sudor. Predicaba con dureza. Él, cuando veía a la gente venir, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo creo que si algún predicador lo hiciera de esa manera, yo creo que no le volverían a invitar, ¿verdad? Pero Juan predicaba de esa forma, con dureza, y al final, en sus últimos días, dudó de Jesucristo. Cuando él estaba en la cárcel, porque fue encarcelado, pensaba que Jesús lo iba a liberar y mandó a preguntar por él y quedó en evidencia públicamente y le dijo a sus discípulos: pregúntenle si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Cuando hace un poco tiempo atrás había dicho: este es el Cordero de Dios. Quedó en evidencia, dudaba, tenía miedo de lo que le podía pasar. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo de Juan el Bautista, esa persona tan influyente en su generación? ¿Qué podemos aplicar nosotros en nuestras vidas? ¿Qué ejemplo podemos tomar de él para que realmente nosotros lo podamos aplicar y también ser influyentes, por lo menos en la gente más cercana a nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro pueblo? ¿Qué podemos hacer nosotros realmente para mostrar a Jesús, ¿no?, como hacía él en aquel entonces? Lo primero y más importante, pues él tenía claro su misión. El ángel había dicho a sus padres que él iba a ser de mucha bendición para el pueblo. Él iba a hacer que los hijos se reconciliaran con los padres y que muchos se arrepintieran y se volviesen al Dios verdadero. Así que él tenía una misión, tuvo unos padres muy piadosos que amaban y honraban al Señor, es lo que dice la Escritura, tenían un testimonio irreprochable y eso es muy importante, nosotros los que somos padres, luchar por lo menos en medio de nuestras torpezas y poderle dar un ejemplo a nuestros hijos. Luego ellos tendrán que tomar una decisión, pero que no sea por nosotros. Porque Juan evidentemente también tuvo que tomar una decisión. Cuando ya cumplió una mayoría de edad, tenía que decidir si continuaba con el voto nazareo y cumplir la misión que le habían encomendado o tomar su propio camino. Pero la Escritura dice que él escuchó la voz del Señor y fue al desierto, que era desde donde iba a predicar la venida del Mesías. Así que a su tiempo él hizo la voluntad del Señor.
Entonces la pregunta es, ¿tenemos claro quiénes somos y cuál es nuestra misión? Porque hay que partir desde aquí para poder ser efectivos en el servicio, en el reino del Señor. ¿Quién eres? ¿Qué te define? ¿Te define tu trabajo? ¿Te define tal vez la familia en la que has nacido? ¿Lo que tienes? ¿Qué es lo que te define? Pues la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que aquellos que le recibieron, aquellos que le aceptaron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Si Jesucristo es tu Salvador, primero que todo eres un hijo de Dios. Eres la sal y la luz del mundo. Hemos sido reconciliados para tener compañerismo con Dios y ser colaboradores de Dios. Eso es lo que somos, y nuestra misión principalmente es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Nuestra misión es amar lo que Él ama. Nuestra misión es extender su reino. Eso es la misión que tenemos principalmente. Luego Dios reparte a cada uno los dones y cada uno desde con lo que el Señor le ha dado, pues sirve en una área u otra. Lo primero que todo, tener claro quién soy y cuál es mi misión. En segundo lugar, cuando Juan ya se decidió por esto y lo tuvo claro, Juan se consagró a esa misión, a ese propósito de vida. Consagrado significa simplemente separado para servir a Dios, para un servicio a Dios. No significa separado para apartarnos de la gente, sino del estilo de vida del mundo, que es otra cosa. Entonces la consagración es importante porque eso también marca una diferencia, porque eso habla de la coherencia de lo que creemos, porque se manifiesta en lo que hacemos. Y la vida de Juan el Bautista fue coherente con lo que él predicaba, y hay un secreto para ser luz del mundo. Porque nosotros no brillamos con nuestra luz propia. No importa el talento, el carisma, la personalidad, lo que puedas tener, lo que importa es la luz del Señor. Eso es lo que debemos manifestar. Cristo es lo que debe resaltar en nuestra vida. Porque todo eso, sin eso, no llega realmente a ninguna parte. Podrías avanzar unos metros, pero no se llegaría a ninguna parte. Juan 2:6 dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la vida de Juan fue una predicación constante. Él vivió con sencillez de corazón, preocupado sobre todo de la misión, más que de los deleites o de las cosas que el mundo le podría ofrecer. Su vestido era una predicación. Realmente él no estaba agobiado por ir a la moda, y no significa que ir a la moda esté mal, pero para él no era una preocupación. Él vestía con piel de camello y ya está. Lo importante era llevar el mensaje. Su comida también reflejaba que para él lo importante era hacer la voluntad del Señor. Como dijo Jesús un día que le preguntaban, Señor, sal de allí porque no has comido, así parafraseando lo que pasó. Y él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y sobre todo su vivienda, porque él vivía en una cueva en el desierto, pero sabes, él era hijo de sacerdote, por lo tanto, por herencia, a él le correspondía un lugar en el sacerdocio, un lugar sirviendo en el templo. Eso ya lo tenía él hecho simplemente por ser hijo de un sacerdote. Así que Juan podría estar en el templo, en un templo maravilloso, con oro, con piedras preciosas, con unas ropas espléndidas, comiendo de lo mejor que había en Judá, porque tomen en cuenta que la gente llevaba su ofrenda y no llevaba cualquier cosa, llevaba lo mejor que tenía, y el sacerdote tenía el derecho y el privilegio de comer de lo que la gente llevaba para el templo. Por lo tanto, él podía estar viviendo de lo mejor sirviendo en el templo, pero él eligió la voluntad del Señor, que era estar en el desierto, en esas condiciones, para hacer su misión, que era ser esa voz que clamaba en el desierto. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, le dice, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, aquellas cosas que pueden apartarnos o mermar nuestra capacidad de cumplir nuestra misión, es allí donde debemos tener cuidado. También le dijo en la primera carta, capítulo 1, capítulo 6, dice, pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento.
Algo de lo que hablábamos esta mañana en la escuela dominical, fue una de las preguntas, ¿no? ¿Hay satisfacción en el pueblo de Dios? Dice, gran ganancia es la piedad, es decir, el fervor, la búsqueda del Señor, acompañada de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias que son necias y dañosas y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Es decir, no está mal tener buenas cosas, no está mal. El problema es cuando eso se convierte en el objetivo de nuestra vida, cuando nos afanamos por ello y lo importante, la misión que Dios nos ha dado va pasando a un segundo, a un tercer plano. Eso es lo que el apóstol Pablo le quería decir a Timoteo. Por eso Juan sacudió a su generación, porque su vida era una predicación constante. Lo que hacía, lo que practicaba, lo que iba en consonancia con lo que él estaba diciendo. En tercer lugar, Juan también fue humilde. La humildad es un factor importante en nuestras vidas si queremos impactar a la gente. Él siempre le recordó a sus discípulos que él no era el Cristo. A pesar de lo próspero que fue su ministerio, porque multitudes le seguían, la gente decía, ¿será este Elías? La gente lo reconocía. De hecho, Herodes no podía matarlo así de cualquier manera porque temía al pueblo, porque sabía que lo reconocían como un profeta, aunque él mismo decía, yo no soy profeta, ni soy el Cristo, solo soy una voz que clama en el desierto. Y le dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, el protagonismo lo tiene que tener Jesús, no yo. Menguar significa hacer que algo sea menor en cantidad, en tamaño, en intensidad, en importancia. Siempre le recordó a las personas y a sus discípulos que vendría uno que es mayor que Él. Y Él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y es lo que necesitamos nosotros día a día, hermanos, hacer disminuir hasta hacer morir nuestro ego, esos deseos mundanos, para que realmente brille Cristo en nuestras vidas. Pablo le escribió en Romanos capítulo 12, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino piensa de ti con cordura. Cuando buscamos la humildad, hermano, mengua nuestro ego y sobresale Cristo en nuestra vida. Juan el Bautista nunca tuvo rivalidad ni competencia con el Señor. Como leímos al principio, los discípulos le decían, Señor, que la gente se va detrás de Jesús. Esas personas que te seguían a ti, que te admiran a ti, ahora se las está llevando Jesús. Pero Él les dijo, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dada del cielo. Es decir, eso es lo que yo estoy esperando, que vayan detrás de Jesús, porque Él es el protagonista de esta historia, no yo. Yo solo soy un altavoz para que escuchen que a Él es al que tienen que seguir. Entonces, hermanos, yo digo, a veces cuántos problemas nos podríamos evitar si simplemente dejásemos que sea el Señor, ¿no?, el que se mostrase en nuestras vidas y no solo nuestro afán, ¿no?, tal vez por protagonismo. Así que en primer lugar, Juan entendió su misión, quién era. En segundo lugar, se consagró a esa misión. En tercer lugar, él fue humilde. Él siempre entendió que el protagonista de la historia es Jesús, no él. Por muy bien que le fuese en el ministerio, por mucho carisma, por mucha personalidad, por muchos talentos, el protagonista es Cristo. Es Cristo. En cuarto lugar, Juan fue valiente, porque él denunció el pecado. Cuando la gente venía a bautizarse, él les confrontaba con su realidad. Cuando tú lees los evangelios, te darás cuenta que se le acercó una cantidad de gente totalmente diferente. Unos le decían, ¿qué podemos hacer para ser salvo? Y él les decía, si tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene. Y con la comida haz lo mismo.
Luego se le acercaron unos publicanos, que son los que recaudan impuestos, y les dijo: ustedes no cojan más de lo que les es debido, porque era lo que hacían los publicanos. Ellos abusaban de la gente y sacaban más impuestos de lo que realmente correspondían, y les decía: no abusen de la gente. Incluso unos soldados romanos también se le acercaron y les dijo: no extorsiones a nadie y conténtate con tu salario. Es decir, no abuses de tu posición como soldado romano. Y claro, él también denunció a Herodes, porque Herodes tomó como esposa a la mujer de su hermano, de Felipe, a Herodías, y Juan le dijo: no te está permitido tenerla como mujer. Y entonces Herodes se enfadó con él y lo encarceló, lo metió en la cárcel. Claro, ahí fue donde murió Juan el Bautista, porque es verdad que Herodes se entristeció, realmente él no quería hacerle daño, porque lo respetaba, dentro de todo lo respetaba. Pero leyendo los evangelios, y así rápidamente, él estaba celebrando su cumpleaños, y la hija de Herodías, la que había tomado como mujer, hizo una danza, y a él le agradó tanto que le prometió cualquier cosa, hasta la mitad de su reino. Y Herodías escuchó eso y le dijo a la hija, aconsejándola: tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, por no quedar mal delante de la gente, decidió que era más importante su imagen que la justicia, y al final mandó a decapitar a Juan el Bautista. Así fue como terminó Juan, decapitado en una cárcel. Pero nosotros, hermanos, y cada generación es desafiada a vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, en medio de una sociedad que es inmoral, que es corrupta. Somos desafiados a escoger entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Cada día tenemos que escoger si seguimos en el camino angosto o nos vamos al camino ancho y fácil que lleva a la perdición. Por ejemplo, en los tiempos de Moisés, cuando él nació, en Egipto era legal matar a los niños varones que nacían, y las parteras recibieron la orden de lanzar al río a los niños varones. Pero ellas decidieron no obedecer la ley del faraón. En los tiempos de la Alemania nazi era legal matar a los judíos. Los que se opusieron a esto y fueron descubiertos terminaron como ellos también. Hoy, en nuestro tiempo, que vivimos en una sociedad inmoral, sexualmente hablando, ocurre lo mismo. Hoy día estamos desafiados a mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestros principios, de acuerdo a la Escritura. Y si no, pues entonces nos arriesgamos a una denuncia, incluso a ir a la cárcel, a que nos llamen retrógradas, intolerantes, homófobos y tantas otras cosas, cuando nosotros en realidad no podemos odiar a nadie porque nuestra fe nos impide odiar a la gente, ni siquiera a nuestros propios enemigos, ¿no? Pero es el desafío que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Juan es el ejemplo de que en ocasiones tenemos que dar un paso adelante en este conflicto moral y estar firmes. Y se hace necesario a veces denunciar públicamente el pecado, los estilos de vida o los valores que son contrarios a la Escritura, a la palabra del Señor, aunque eso suponga un enfrentamiento, aunque eso suponga quedar mal ante la familia, aunque eso suponga incluso perder amistades, perder el trabajo. En nuestros tiempos también nos encontramos el desafío, y que de verdad el Señor nos dé el valor, la valentía de hacer siempre lo correcto. Y voy a terminar con la metáfora de este texto de Juan capítulo 3, porque Juan les termina hablando de algo que ellos podían entender, pero que para nosotros culturalmente es difícil. Y él les habla del amigo del novio. No sé si lo tienes, si lo puedes reflejar. Juan capítulo 3, versículo 28 en adelante hasta el 30. Él les dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Pues aquí Juan está hablando de algo que culturalmente ellos conocían. Cuando se celebraba una boda judía, es el amigo del esposo el que se encarga de todos los preparativos. En nuestra cultura normalmente es la esposa
la que elige a una amiga muy querida, a una cuñada, a alguien, gente especial, que le ayude a preparar la boda, a preparar las invitaciones, a ayudar con los detalles, cuando llega la gente, dónde la va a sentar, a estar que tengan todos el arroz, los detalles, estar pendientes de todo, de arreglarle el vestido cuando va de camino al altar. Pues en nuestra cultura es normal que es una mujer la que lo suele hacer, normalmente. En la cultura judía es el amigo del esposo el que se encarga de preparar las invitaciones, de preparar todos los detalles, de que todo salga bien y sobre todo de custodiar la cámara nupcial donde los novios van a pasar allí su luna de miel. Porque claro, en un lugar donde no había luz eléctrica, por la noche la única manera de alumbrarse era con antorchas, con lámparas, y era muy difícil distinguirse unos a otros. Y si no me crees, pregúntale a Jacob, ¿no? Cómo se dio cuenta de que le habían vendido gato por liebre, ¿no? Porque la oscuridad, los traguitos de más, la fiesta, la alegría, pues entonces el novio custodia la cámara nupcial y cuando van llegando los novios, él, que es el amigo del esposo, y por supuesto va a reconocer la voz de su amigo, entonces los va a dejar entrar en la cámara nupcial. Y una vez que entran, él desaparece de la escena y se va gozoso, se va contento porque ha cumplido la misión que era que los novios lo disfrutaran, que todo saliese bien y que estuviesen juntos para siempre. Nosotros somos la novia del Señor, ¿no? Y nosotros tenemos una misión, una labor, pero nuestra labor es que sea el Señor el protagonista y que todo salga bien, que lo que podamos aportar a la novia del Señor le ayude, para que en ese día puedan haber los máximos posibles, para que todo salga bien, que nuestro trabajo, nuestra labor pueda ayudar para que los esposos, los novios, estén bien mientras nosotros nos echamos a un lado y dejamos que toda la gloria y toda la honra recaiga sobre el Señor nuestro Salvador. Hermanos, cuántos disgustos, frustraciones nos podríamos evitar si, como dije antes, dejáramos a un lado el afán de protagonismo. Si no añorásemos tanto algunos ministerios por su esplendor, ¿no? Son ministerios que son vistos, que son respetados, que son admirados, pero que al final, si no viene del Señor, lo único que vas a hacer es sufrir y vas a hacer sufrir a los demás también, ¿no? Y cuántas luchas a veces hay, cuántos celos entre los hermanos, porque se envidian en ciertos dones maravillosos y hermosos que Dios nos da, aunque todos son importantes. Pero cuántas cosas nos podríamos evitar si de verdad nos alegrásemos, porque otros tuviesen dones tan hermosos, tan fructíferos, y nosotros en nuestra parte también colaborar para que eso siga hacia adelante. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y así ya nos quedamos listos para tener la Santa Cena. Hermanos, 4 cosas que sí podemos aplicar en nuestras vidas de aquel que fue tan extraordinario como Juan el Bautista. Primero, tener claro quién eres y cuál es tu misión. En segundo lugar, consagrarte entonces a esa misión. En tercer lugar, mantener la humildad. Y en cuarto lugar, ser valientes. Y hoy más que nunca necesitamos ser valientes ante los desafíos que nos presenta nuestra sociedad. Así que vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por los ejemplos que nos dejas en tu Escritura, sabiendo, Señor, que no son superhombres ni supermujeres, que son seres humanos como nosotros, que también tienen luchas, que también dudan, que también se deprimen, que también se equivocan. Pero con todo, Señor, en su corazón está el deseo de honrarte a ti. Y ese es nuestro deseo, Señor, honrarte. Nuestro deseo, Señor, es servirte. Y nuestro deseo, Señor, es que tú seas glorificado a pesar de nosotros. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a tener cada día más claro quiénes somos y cuál es nuestra misión. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, por qué estamos aquí todavía y no en el cielo contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a consagrarnos, realmente a apartarnos de aquellas cosas que no nos edifican, que no nos ayudan, sino que nos retrasan, nos distraen, Señor. Ayúdanos a centrarnos, a enfocarnos en lo que tú nos has mandado, Señor. Y ayúdanos también a ser humildes, Padre. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Astutos como serpientes, Señor, pero mansos. Señor, sencillos como palomas. Que realmente se refleje tu persona
y no la nuestra. Y sobre todo, Señor, danos valor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a mantenernos firmes, a dar testimonio, Señor, sin avergonzarnos, sin miedo, y que podamos, Señor, dar a conocer a Jesucristo como esa voz que clama en el desierto, Señor, y dar a conocer tu nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tienes el poder y la gracia para ayudarnos a hacerlo. Gracias, Señor. Amén.